Epístola de Santiago, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 18 al 26. Dice así la palabra del Señor. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El Señor bendiga esta meditación de su palabra. Lo que podemos afirmar, hermanos, y es parte del entendimiento nuestro en la iglesia, es que sí, nosotros afirmamos que el cristianismo se trata de tener la doctrina apostólica, de tener una sana doctrina, lo cual es muy importante para nosotros. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, Pedro le decía a los hermanos: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, algo que debemos considerar como iglesia es esto: que estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser una iglesia que profundiza en las verdades de la palabra, porque de esa manera entonces ampliamos nuestra doctrina, nuestra enseñanza acerca del Señor Jesucristo. Por lo cual entonces una primera pregunta que podemos hacernos es esta: ¿estamos como iglesia individualmente cada uno creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puede usted afirmarlo así, desde que usted pertenece a esta congregación, que usted ha avanzado en su conocimiento de Cristo? Lo que debemos tomar en cuenta entonces es esto, hermanos: que una buena doctrina, una buena teología se va a demostrar entonces en cómo nosotros estamos viviendo. La buena doctrina va ligada a la obediencia y al amor a Dios. No se trata de ampliar, de tener una cabeza grande, por así decirlo, sino de que todo lo que vamos aprendiendo acerca de la palabra del Señor va transformando nuestra vida. Esa es la prioridad nuestra. Y también debemos recordar esto, hermanos: si Dios nos ha dado más luz en cuanto a sus verdades, así mismo se nos va a demandar a cada uno de nosotros. Un día Dios demandará de cada uno de nosotros qué hicimos con toda la enseñanza que recibimos acerca de su palabra. El peligro es que tal vez algunos lleguen a conformarse o quieren tener lo que es una fe cómoda, una fe fácil, una fe que no demande esfuerzo o dedicación o, como vamos a ver, obras de uno. No entendemos entonces lo que demanda el Señor a través de su palabra, porque así como Él nos concede luz, espera ver fruto y una respuesta en obediencia y, como vamos a ver, en amor a lo que entonces estamos aprendiendo. ¿Cómo podemos entonces nosotros estar seguros de que esta profesión de fe que nosotros hemos hecho en Jesucristo es real? ¿Cuál es esa fe entonces que podemos nosotros hablar como una fe verdadera? ¿Y cómo alguien puede afirmar que tiene paz con Dios? Bueno, todo esto se responde, hermanos, en este pasaje que hemos leído y en lo que vamos a meditar brevemente en esta mañana. Entonces vamos a ver 3 puntos. El primero, vamos a ver la evidencia de tener fe. Y el título en esta mañana es
¿Quieres saber que la fe sin obras está muerta? Es una pregunta. ¿Quieres saber que la fe sin obras está muerta? Entonces lo vamos a dividir en 3 puntos. Primero, la evidencia de tener fe. Segundo, vamos a ver un ejemplo negativo de la fe, que es la fe de los demonios. Y el tercer punto, vamos a ver los ejemplos positivos de una fe verdadera, de Abraham y Rahab. Y luego una breve conclusión. Entonces el primer punto, la evidencia de tener fe. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que Santiago en este pasaje o en esta afirmación, hermanos, nos está enseñando es que no podemos separar la fe de las obras, o que no podemos tener 2 grupos. Alguien que afirma que tiene solo fe y alguien que afirma que tiene solo obras. ¿Están correctas esas afirmaciones? La realidad es que la verdadera fe, la fe viva, no puede estar separada de las obras. Ese es el énfasis. Si hay fe verdadera, indiscutiblemente tiene que haber obras. Ahora vamos a ver que esas obras son las que son aceptables ante los ojos de Dios, que no pueden ser hechas sin la verdadera fe. Tiene que haber fe verdadera, para que haya obras que son agradables al Señor. Si alguno afirma que tiene fe, pero no ha echado raíces esa fe en el corazón, entonces esa fe no llega nada más que a ser palabras huecas. La verdadera fe, como señala el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 y versículo 6, nos dice: la fe obra por el amor. La verdadera fe salvadora, hermanos, siempre va a dar como resultado una vida de amor. Esto es importante, hermanos, porque eso es lo que va a controlar toda nuestra vida. Antes nosotros éramos controlados por nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras necesidades, mis sentimientos. Era lo que nos gobernaba, estábamos centrados en nosotros mismos. Pero cuando hemos recibido al Señor Jesucristo y descansamos en Él para salvación, ahora todo lo que nosotros hacemos debe moverse por el amor a Dios. Nuestra fe actúa primeramente por el amor que nosotros expresamos a nuestro Señor Jesucristo. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Ese va a ser siempre el fruto de la fe salvadora. Entonces, aquí es donde debemos ir aplicando ese entendimiento, hermanos. No podemos separar entonces nuestra fe de las obras que estamos realizando. Todo lo que el creyente realiza debe tener ese ingrediente principal, el amor. ¿Cómo podemos ejemplificarlo para entenderlo, hermanos? Unos ejemplos. ¿Por qué hoy nos presentamos para adorar al Señor en este día? Si tenemos fe en lo que Él nos manda en su palabra, venimos a adorarle por amor a Él. Esa es nuestra fe, obedece por amor. No se vuelve una carga pesada este día, sino que venimos voluntariamente y obedecemos al Señor. Nuevamente, la fe está obrando por el amor. No puede ser que alguien que profesa fe verdadera viene hoy de una manera obligada o a regañadientes, como dice, sino que voluntariamente lo hace porque su vida ha experimentado esa fe, ha echado raíz y está dando ese fruto de obediencia. Ahora también, en el caso de los varones, ¿cómo podemos traer una aplicación? Bueno, por la fe que nosotros tenemos en el Señor, preguntémonos cómo estamos dirigiendo nuestro hogar, el hogar que Dios nos ha otorgado. En Efesios capítulo 5, versículo 26, hablando de cómo Cristo trata a la iglesia, Pablo dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y luego dice: asimismo también los esposos debemos actuar con nuestras esposas. Entonces, por la fe estamos nosotros santificando nuestra familia. En este caso a nuestras esposas. Entendemos, somos el sacerdote de nuestro hogar, los encargados de santificar a nuestras esposas y de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor.
La fe obra por el amor, va a actuar de esa manera. Va a liderar su hogar cumpliendo esto que el Señor nos solicita. Ahora, hermanos, vamos a reconocer para ejercer esa labor, ¿qué necesitamos? El auxilio del Señor. Él nos ha dado la fe verdadera, nos ha dado su Santo Espíritu y nosotros tenemos que ser diligentes entonces en los medios que Él nos da. Queremos ser un buen sacerdote de nuestro hogar, debemos ser hombres de oración para ejercer eso. Debemos ser hombres que conocen bien la palabra del Señor, para lo cual un día como hoy es de provecho para nuestras almas, porque tal vez entre la semana muchos no tienen la posibilidad de poder tener un estudio profundo de la palabra, pero el día de hoy son instruidos para que puedan guiar su hogar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces el hombre va a aprovechar esos recursos porque entiende la responsabilidad que tiene y va a obrar por amor. También este hombre va a enseñar a su familia a santificar el día del Señor. Esta fe que él ha abrazado, que entiende que debe transmitírsela a su hogar, y le va a enseñar a su esposa, a sus hijos, que este es el día del Señor, y los va a guiar a ellos en la adoración al Señor, porque entiende el rol que Dios le ha dado y va a actuar por amor. Asimismo, las hermanas, por causa de su fe en el Señor, también como Pablo enseña en este mismo capítulo, dice que las esposas deben estar sujetas a sus maridos y que deben respetarle. Y todo esto nuevamente porque aman a su Señor y porque desean obedecer su palabra. Nuevamente esto lo podrán hacer por el poder de Cristo actuando en ustedes por medio de su Santo Espíritu. Pero asimismo escuchen cómo Pablo también amplía en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, hablando acerca de las mujeres, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer que tiene fe en Jesucristo no va a vestirse de manera que resalte su apariencia o su figura, sino que lo que va a buscar es que resalte, como dice, su piedad, que resalte entonces su sujeción al Señor. Y de esa manera, sujetándose a aquel que la ha salvado, entiende, el Señor me pide que respete a mi esposo y que me sujeta a él, y lo va a hacer por amor al Señor. Y también dice Pablo, procurará andar en buenas obras. Precisamente si lo vemos en el contexto de Santiago, ¿cuáles eran esas buenas obras? Bueno, controlando su lengua, no en murmuración, no en división, no en chisme, no en pleitos, sino más bien velando por los necesitados, separándose del mundo, orando por su esposo, por sus hijos, por la iglesia, por las necesidades de sus hermanos, por aquellos enfermos. No anda entonces buscando llamar la atención, sino que está ocupada en buenas obras. Ahí se refleja esa fe verdadera. También podemos preguntar, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Somos diligentes en nuestro trabajo? Por fe en el Señor Jesucristo lo vamos a hacer, por amor a Él. Vamos a ser responsables y diligentes. ¿Cómo será la relación nuestra en medio de la congregación con los hermanos? Bueno, la fe verdadera nos enseña que debemos perdonar las ofensas los unos de los otros. La fe que obra por el amor nos lleva a perdonarnos, porque sabemos, hermanos, que en medio nuestro van a haber ocasiones en que eso va a ocurrir, las ofensas, pero por amor a nuestro Señor, recordando la misericordia que hemos recibido de Él, podemos perdonar. Esa es la fe verdadera que es evidente. Eso es lo que también vamos a considerar. Y también lo que Santiago hablaba al inicio, hermanos, en los primeros capítulos, cómo el creyente enfrenta las pruebas. Bueno, el creyente enfrentará con paciencia, con sabiduría, en medio de esas circunstancias. La fe que obra por el amor se evidencia en las pruebas que es verdadera porque actúa con paciencia, con gozo porque sabe que esto el Señor lo está utilizando para producir sabiduría y paciencia en el creyente. En fin, entonces un cristiano produce buenas obras cuando la verdadera fe le da convicción en todo lo que está realizando. Mateo 7, versículos 19 al 20. El Señor decía: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que
por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol da buenos frutos, y ese es el punto, que los frutos se pueden ver. Ese es el punto. Son la única manera de hacer visible nuestra fe. En Marcos capítulo 2, versículo 5, vemos un ejemplo de una fe visible. Cuando aquellos amigos de un hombre paralítico lo llevan a donde está nuestro Señor Jesucristo, y como no podían entrar en la casa donde Él estaba, subieron al techo, hicieron un agujero y lo bajaron. Y en Marcos 2:5 el Señor dice, o en el relato Marcos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe es visible, hermanos, eso es. Vio que ellos tenían fe en que el Señor podía sanarlo por lo que hicieron. La fe en el creyente se tiene que ver. Ese es el punto. No puede haber alguien que profese fe en Jesucristo y, como Santiago afirma, dice que tiene fe, pero ¿dónde están las obras? La fe viva, la fe verdadera se ve en el acto. Si nosotros entonces tenemos o afirmamos tener la doctrina correcta, conforme a la enseñanza de Cristo, de los apóstoles y de lo que la iglesia ha confesado, entonces tiene que haber evidencia. Si no, todo eso, hermanos, toda esa confesión sería algo estéril, algo sin vida. Y tristemente, hermanos, muchas veces o en muchos contextos, aquellos que profesan tener fe en Jesucristo pueden estarse engañando porque su vida no da evidencia de estas marcas de una fe verdadera. Y eso es lo que cada uno de nosotros en esta mañana debe evaluarse. Se puede ver en mi vida que la fe, que si realmente la he recibido del Señor, está cambiando mi vida. En estos ejemplos que le mencionaba, pero asimismo en todo lo que la palabra nos enseña. Recordemos que la palabra primero nos enseña principalmente lo que nosotros debemos creer sobre Dios, pero luego también los deberes que Dios exige a nosotros. Y eso se va a evidenciar en nuestra vida. Esas obras van a dar testimonio de lo que creemos. Ahora, en segundo lugar, un ejemplo negativo de la fe. Bueno, Santiago va a hablar acerca de la fe de los demonios. Versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces, esa es la correcta doctrina. Pero Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan. Lo que está diciendo es, hasta los mismos seres espirituales caídos, los demonios, citan la doctrina correcta. Ellos mismos también lo pueden afirmar. Y lo que él quiere transmitir es esto: el hombre que solo asiente a las verdades de la Escritura, sin demostrar que realmente esa verdad lo ha transformado, está teniendo la fe de los demonios, porque ellos afirman también lo correcto. Recordemos entonces, como les mencionaba al principio, la buena teología no es el fin en sí misma, sino que es el medio para lo cual nosotros vamos a estar siendo transformados. Entonces, aquel que piensa que simplemente diciendo ciertas cosas y que no hay entonces fruto, o que tiene ausencia de fruto en cualquier obra, en cualquier servicio al Señor, lo que puede considerar es que tal vez esa fe no es genuina. Porque como vemos entonces debe haber fruto en esa fe. Aquí nos habla de que estos creen y tiemblan. Puede ser que llegue el día en que aquellos que afirman tener la fe, porque tal vez muchos hoy afirman tener esa fe, no hay obras, pero siguen sin el temor a Dios. Pero puede ser que llegue el día en que experimenten realmente como los demonios y lleguen a temblar. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que su fe nunca fue verdadera. Lo triste es que puede ser que sea un momento ya muy tarde para reconocer que nunca realmente experimentó una fe, la gracia salvadora por medio de la fe en Jesucristo. En Lucas capítulo 16, versículos 23 al 24, donde está el relato del rico y Lázaro, donde aquellos dos mueren un día y cada uno es llevado a diferentes lugares, uno al Hades y el otro al seno de Abraham. En el versículo 23 del capítulo 16 dice, y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, literalmente clamando a gritos, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí
¿Sabes? Él pensaba que él iba a estar en el seno de Abraham porque él era descendiente de Abraham. Creyó que lo era. La palabra de Dios dice en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esto dice Pablo: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ese hombre no tenía la fe de Abraham, porque como vamos a ver, la fe de Abraham se evidenció por las obras. Pero este hombre vivió de una manera que derrochaba más bien lo que el Señor le había dado. Pero él llegó al punto de creer, y por eso le dice Padre Abraham. Pero él no era hijo de Abraham, no tenía fe que evidenciara por sus obras que era verdadera. Si alguien tiene la fe falsa, puede confesar lo correcto, pero puede llevarse una sorpresa un día. Que no sea tarde como este rico, sino que más bien sea el momento para considerar cuál es la fe que yo hoy estoy testificando. Debe evidenciarse, hermanos, entonces, por una vida que está siendo moldeada y transformada. En el versículo 20 entonces él dice: mas ¿quieres saber, hombre vano o hombre vacío, que la fe sin obras es muerta? Queremos saber, hermanos, que eso es así, que realmente una fe muerta es porque no tiene entonces una vida que está actuando, un corazón vacío del amor real a Dios y del amor al prójimo. Entonces él va a dar estos dos ejemplos, que es el tercer punto, el ejemplo positivo de una fe verdadera: Abraham y Rahab. Y vamos a ver, hermanos, que ambos ejemplos, tanto el de Abraham como el de Rahab, van a ejemplificar lo que es el primer y gran mandamiento y el segundo gran mandamiento. El primer mandamiento, el Señor dijo que era amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y eso fue lo que hizo Abraham. Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, Abraham amó más a Dios e iba a obedecer a lo que Dios le pedía. Y como vamos a ver, Rahab también mostró el amor a su prójimo cuando ella entendió quién era el Dios verdadero y puso en riesgo su misma vida por guardar a los espías que venían a tomar la tierra, demostrando que la fe en Dios se manifestó verdadera cuando amó a sus prójimos. Entonces esos son los ejemplos que Santiago presenta. En el caso de Abraham nos dice en el versículo 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, nuevamente, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, otra vez, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El tema aquí, hermanos, es que Abraham dio evidencia de que tenía esa fe verdadera por las obras que hizo. Ahora aquí Santiago no está hablando de esa fe que Pablo habla acerca de Abraham en Romanos 4. Cuando Abraham cree en la promesa de Dios, en la promesa de que él iba a tener un hijo, que esa era la simiente en la cual iba a bendecir a todas las naciones. Y en Génesis 15, Abraham cree esa promesa. Y ahí es donde dice que creyó en la promesa y fue justificado, es decir, él fue salvo. Y saben, hermanos, pasaron casi 30 años después, cuando él tiene a su hijo, Isaac crece, y cuando Dios pide que lo sacrifique. 30 años después, pero Abraham, la fe verdadera de Abraham se evidenció porque él iba a obedecer lo que Dios le dijo de sacrificar a su hijo en el altar. Al final en el relato nos dice que no lo hizo, pero Dios reconoció la fe de él en las obras nuevamente. En Génesis 22, versículos 9 y el versículo 18 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Luego ahí vemos cuando Dios aparece y le reconoce a Abraham que él actúa en obediencia. Y nuevamente le reitera la promesa en el versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y escuche,
por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la evidencia de que la fe de Abraham fue verdadera. La obediencia a Dios, las obras. Ese fue el testimonio que él demostró. Amar más a Dios que a su propio hijo. Había recibido por gracia el don de la fe, que como les decía, hermanos, se evidencia en nuestra fidelidad y nuestro amor a Dios. Por eso Dios le da este título: Abraham es mi amigo. Amigo de Dios, es el único en la escritura al que se le llama de esa manera. En 2 de Crónicas 27 y en Isaías 41:8. Así es como Dios califica a Abraham como su amigo. Y el Señor en Juan capítulo 15 y versículos 13 al 14, él también afirma: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nuevamente, se evidencia en una obediencia. No cualquiera es amigo de Dios, sino aquel que realmente está viviendo obedeciéndole a Él. Y el segundo ejemplo que trae Santiago es el de Rahab. En el versículo 25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Recordemos que estos mensajeros, hermanos, estos espías, como dice la escritura, estaban reconociendo Jericó. Esa era la tierra en la cual ellos entraron, donde vivía esta mujer Rahab. Y ellos fueron para ver cómo era la tierra, porque la iban a tomar. Era una nación pagana. O sea, no conocían al Dios verdadero. Por eso Dios los iba a juzgar precisamente, porque se habían entregado a todo tipo de inmoralidad. Pero escuche cómo habla Rahab en Josué capítulo 2, versículos del 9 al 11. Ella dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y en el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, versículo 11, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y escuchen las palabras de Rahab: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer pagana, hermanos, tenía más fe que muchos en el pueblo de Israel. Porque recuerden que en Números, cuando Dios envía a los 12 a espiar la tierra, también la tierra de Canaán, regresaron diciendo: somos como insectos a la par de esas naciones, no podremos tomarla. Y esta mujer pagana está diciendo: sé que Jehová les ha dado esta tierra. Tenía la fe verdadera. Nuevamente vemos, fue por gracia de Dios. La gracia de Dios le concedió ese don de la fe para reconocer al único Dios verdadero. Pero nuevamente, hermanos, ¿cómo se evidenció la fe de Rahab? Ese es el conocimiento correcto. Muchos aquí podríamos dar ese testimonio, que Dios es el Dios, el único Dios vivo y verdadero, el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si ella hubiera hecho esa confesión y se queda ahí, ella hubiera muerto, porque ella guardó a los espías, hizo lo que ellos le dijeron, y en el momento de la destrucción fue salva, porque su fe actuó. Esos son los 2 ejemplos que quiere dar Santiago: Abraham actuando por la fe y Rahab también actuando por la fe. Eso es lo que entonces nosotros debemos concluir, hermanos, que nuestra fe en el Dios verdadero hoy tiene que estar dando frutos. Y en el versículo 26, Santiago concluye: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y en el contexto de lo que leemos, hermanos, podríamos decir, sí, alguien puede, en el contexto de Santiago capítulo 1 y 2, sí, alguien puede decir que tiene fe, pero ¿sigue mostrando favoritismo? ¿Cómo es esa fe verdadera? ¿Sigue hablando mal
murmurando en chismes, causando divisiones, ¿cómo esa fe es verdadera? No se guarda sin mancha del mundo, ¿cómo esa fe entonces es verdadera? No se preocupa por los necesitados, ¿cómo esa fe es verdadera? Es una fe muerta, así como cuando el alma o el espíritu, que así la Biblia usa las dos palabras, cuando el alma o el espíritu salen del cuerpo, eso es estéril, eso no sirve, ese ya está muerto. Así es aquella fe que no da evidencia de estas obras. Pero nuevamente, hermanos, para tener esas obras, lo que debe haber ocurrido en nuestra vida primero es haber recibido por gracia el don de la fe. Si usted tiene fe en el Señor Jesucristo, debemos dar gracias a Dios porque ha sido únicamente en su soberanía y en su gracia que nos la ha concedido. Y esa fe debe ser ejercitada, debe ir creciendo. Conforme escuchamos la palabra, la vamos ejercitando, vamos obedeciendo. Sí, puede ser que no estemos viviendo conforme a lo que el Señor nos pide. Bueno, en esta mañana, ¿qué es lo que el creyente debe hacer? Mirar a la cruz de Cristo, arrepentirse porque hemos desobedecido, pero confiar en Él hay abundante perdón, misericordia y gracia en el Señor. Confesamos nuestros pecados, nos apartamos, recibimos su Santo Espíritu para seguir, hermanos, y el Señor nos conceda obedecer. Y para aquel que no tiene fe en esta mañana, que no ha experimentado la salvación de sus pecados, el llamado del Evangelio se le sigue extendiendo una vez más. Crea en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y tendrá el don de la vida eterna.